Nacional Río Turbio. Las cosas que nos unen. Plantas, que tiene que ver con la siembra, que tiene que ver con todo lo que va con la agronomía y también con aves de corral hemos hablado, todos los temas que tienen que ver con agronomía específicamente. Así que ya lo saludamos, como lo hacemos cada una de las tardes que estamos con él, lo tenemos una vez a la semana y le agradecemos infinitamente, por supuesto, obviamente, a Pablo de Brea. Pablo, ¿cómo estamos? Muy, pero muy buenas tardes, un gusto. Hola Pilo, ¿cómo estás vos? Buenas tardes a la audiencia igualmente. Bueno, todo bien, estamos muy bien, así que viernes es mucho mejor, estamos, porque el viernes es un día muy especial, particularmente para mí es el mejor día de la semana, así que bueno, disfrutando a pleno como todos los días, trabajando, que eso es lo auspicioso, eso es lo bueno. ¿Y qué tema trataremos hoy, querido amigo? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito del tulipán. Habíamos Del- dicho que era como la perlita, la flor más bonita para muchos ciudadanos de la cuenca, así que me pareció un tema lindo como para charlarlo. Buenísimo, muy bien, muy bien. Bueno, te escuchamos, porque estamos en época también. Sí, estamos viendo los primeros brotes. Se está viendo de a poquito los primeros brotes de tulipán en la cuenca. Bueno, el tulipán es una planta bulbosa con un periodo corto de floración. Normalmente nosotros lo que tenemos que adquirir para la plantación de tulipanes es el bulbito. Y el bulbito es un órgano de reserva, pero también es el órgano de reproducción. A través del bulbito vamos a tener una flor en primavera, pero además ese bulbito se va a reproducir y va a hacer que podamos seguir cultivando el tulipán, perdón, seguir teniendo más cantidad de bulbos. El origen, todos pensamos que el tulipán viene de Holanda y en realidad es la flor nacional de Turquía. Ah, mira Eh, vos. lo- sí, el origen del tulipán es del Imperio Otomano. Es más, se llama tulipán porque viene de la palabra turbens, que quiere decir turbantes, y era la flor preferida de la nobleza turca. O sea que hace referencia a la vestimenta de los turcos. Y llegó a Holanda, los primeros bulbos llegan a Holanda por un regalo del sultán Suleimán. Y de ahí Holanda se hace la potencia mundial en producción de bulbos. Ah, por eso está la creencia de que es de Holanda, Cl- pero no es de Holanda. Claro, en realidad es el origen del bulbo del tulipán es en Asia. Bueno, la fecha de plantación del bulbo en nuestra zona es marzo, abril, mayo, con recomendación mediados de abril. Eso sería lo ideal. Siempre antes de que congele el suelo. Por ahí lo podemos estirar un poquito más, viendo un poquito cómo viene el clima. Este año igual fue medio raro, pero la recomendación siempre es mediados de abril. Por eso por ahí es importante ir obteniendo los bulbos un tiempito antes de esa fecha, ¿no? Claro. El clima en la zona es totalmente apto. El bulbo de tulipán necesita un promedio de temperatura de 10 a 16 grados anual. Nosotros en la cuenca normalmente tenemos un promedio de 10 grados. Si llega a aumentar ese promedio, estaríamos complicados por arriba de los 16 grados porque empiezan a proliferar los honguitos. Ya sabemos que a mayor humedad y a mayor temperatura eh, empiezan a proliferar enfermedades. Con respecto a la luz, no incide mucho en la calidad de la flor. Lo que por ahí va a hacer es que si ponemos los bulbos en lugares donde llega menos la luz, por ahí vamos a tener una vara floral más cortita si- y viceversa. Pero lo que sí influye es en la multiplicación del bulbo. A mayor cantidad de luz, vamos a tener mayor reproducción. Ah, bien, eso Algo es a tener importante. en cuenta en la compra del bulbo, siempre lo que tenemos que analizar es el calibre del bulbo. El calibre es el tamaño. Normalmente para que un bulbo sea floral, tiene que tener un calibre de 6 a 8 mínimo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Un calibre de 6 a 8 nos indica que el peso del bulbo es de 6 gramos
y el diámetro es de 6 centímetros. Eso es importante. Y además tenemos que tener en cuenta que el bulbo que compremos sea certificado, de calidad, y bueno, eso nos garantiza la sanidad también del bulbo. Por ahí un bulbo, si ya viene con hongo, viste, por ahí nos va a complicar bastante todo el tema. Claro. Eh, Normalmente nosotros ahora lo estamos planteando más para un cultivo en jardín. Si se quiere hacer una producción por ahí a mayor escala, hay que hacer un análisis del suelo. Eso es importante, ver qué nutrientes tenemos, qué pH, qué textura. Normalmente los bulbos prefieren un suelo más arenoso, con buena materia orgánica, con un pH ácido, no tan ácido, pero ácido. Nosotros en Río Turbio tenemos suelos ácidos, hay varios indicativos, uno es el bosque, normalmente donde proliferan los bosques, donde proliferan, por ejemplo, el diente de león, el trébol blanco, nos da un indicio del pH del suelo. Trébol blanco y el diente de león, o como le decimos también aquí a chicoria, son en el bosque son de suelos ácidos, fundamentalmente, ¿no? Sí, sí, son plantas indicativas. Nosotros donde vemos que naturalmente crece el diente de león, el trébol blanco, que están naturalizados, adaptados, si bien no son del lugar, son introducidos naturalizados, pero ya se desarrollan naturalmente y nos da un indicio del pH del suelo. Esto es importante, ¿por qué? Porque los bulbos no toleran suelos alcalinos, ¿sí? Se dan bien en suelos un poco ácidos, pero en suelos alcalinos no, el cultivo no va. Perfecto. Bueno, habíamos dicho que la época ideal para la plantación era en abril. Lo que se hace es Así es. plantar en abril, después obviamente en la cuenca se congela el suelo, ¿sí? Pasa subterráneamente todo el invierno, tomando un poco la humedad del suelo para desarrollar sus raíces y acumulando horas frío en el proceso que ya varias veces contamos que se llama vernalización y que va a permitir obtener la flor en primavera. Los primeros brotes se van a ver en agosto, cuando el suelo ya se descongela, y la floración va a ser en primavera. Así que bueno, Eh, esa es información concreta que tenemos de la siembra, digamos, y de la floración. exacto. Y en un principio también explicamos que lo ideal era conseguir los bulbos. ¿Por qué? Porque la multiplicación en tulipán normalmente se hace sí o sí con bulbos. Si bien se puede reproducir por semilla, o sea, a través de la reproducción sexual de la planta, la reproducción por semilla solo está, o sea, solo se utiliza para un mejoramiento genético. Sí o sí hay que conseguir el bulbito de buena calidad, certificado y de buen calibre. Ah, bien. No la semilla nosotros en casa, sino el bulbo. No, siempre el bulbo. Más en estos climas que son templados. ¿Cómo lo sembramos cuando lo llevamos al jardín? ¿Qué distancia uno de otro? ¿Eso está muy juntos, separados? ¿Cómo manejamos ese tema? Mira, la profundidad de siembra del bulbito tiene que ser 2 o 3 veces el tamaño del bulbo como máximo. Si dijimos que lo ideal para tener un bulbo floral eran de un diámetro aproximado de 6 centímetros, y yo te diría plantarlo a una profundidad de 15 centímetros. Y la distancia entre bulbos de 10 centímetros mínimo. Eso depende también de lo que querramos hacer. Por ahí si tenemos mucho espacio en un jardín, los podemos distanciar más. Ahora, si queremos producir tulipanes, y lo ideal es ir juntándolos y hacer una distancia de 10 centímetros, como para aprovechar más la superficie. ¿Cada bulbo nos va a dar una flor? Cada bulbo nos va a dar una flor, pero al próximo año nos va a dar más bulbitos para tener más flores. Bien, eso es importante saberlo. Es importante. Te cuento una experiencia personal. Mi papá hace 10 años consiguió un bulbo en este caso no es de tulipán, es de narciso, pero bueno, funciona la reproducción de la misma forma.
consiguió un bulbito amarillo y uno blanco y ahora tiene cientos, 10 años después. Claro. Está bueno eso, ¿eh? Está muy bueno, tanto como para hacer una actividad productiva como para adornar el jardín. Por ahí no es tan importante hacer grandes erogaciones de dinero. Lo que sí por ahí lo que se busca es tratar de conseguir por ahí colores diferentes, buscar por ejemplo, un tulipán rojo, un purple flag, que es el púrpura, un queen de la noche, que es el negro. Bueno, buscar variedades. Y también es importante tener en cuenta el tema de la polinización. Si vamos a plantear colores diferentes, separarlos. ¿Por qué? Porque en este caso, bueno, la polinización acá en esta zona se da mucho por el abejorro europeo, que es el género Bombus. Ujú. Antes se veía el abejorro de la zona, pero bueno, el abejorro europeo fue introducido y lo fue desplazando y lo que hace es va tiñendo, ¿viste? Por ahí se ve mucho en esta zona que habían tulipanes amarillo y rojo y un color se fue comiendo al otro por el tema de la polinización. Nos Entonces pasa por ahí mucho con el sí, lupino, ¿viste? Que tenemos el lupino azul se ha puesto sobre, ¿viste? Que había lugares donde había lupinos rojos, lupinos de otros colores, algunos amarillos, blancos, pero el azul se ha impuesto y prácticamente con la polinización, los lupinos, la gran mayoría es todo azul. en la zona prácticamente son todas azules y por ahí puedes ver alguna violeta, pero es verdad, Sí, azul pasa mucho. violeta, sí, violáceo, pero vos sabés que yo he traído semillas y rojo, amarillo, y bueno, con el tiempo se te transforma todo, se gana el azul bueno, y gana terreno y copa todo. Sí, es Igual es increíble. hermoso, ¿no? Es increíble. Por ejemplo, en el tulipán me han contado experiencia con el tulipán negro, viste que es como el favorito de la gente. Por Sí. ahí hay mucha gente que no le gusta, pero a la mayoría le encanta. Y traen la variedad de Trevelin y me han contado que les dura un año. O sea, compran el bulbo, lo plantan en abril, hace su floración de color negra en primavera, pero como que al otro año ya se le tiñe. Es como que no perdura el color. Y a mi mamá, por ejemplo, le pasó lo mismo con ese que es de color rojo con blanco, no sé si lo viste alguna vez. No, no, lo vi, qué hermoso debe ser. Es como toda la base roja y terminan los pétalos en blanco. Yo después te voy a enviar por privado una foto. La variedad es Lynn van der Mark y, y tenía cerca tulipanes amarillos y le fue teniendo la parte blanca de esa variedad de color amarillo. Mira vos, qué lindo que. Pero se interpone siempre en el tulipán, el que gana, ¿cuál es? ¿El amarillo? Vos sabés que no sabría decirte, pero creo que sí que es el amarillo. Pareciera el Yo que lo que más sé es vemos, que ¿no? sí, nosotros en la zona normalmente están los rojos y los amarillos. Sí, Y hay esos uno de son. los dos que avanza sobre el otro. No recuerdo bien la verdad cuál es Perfecto. el Qué que hermosa avanza. flor que es, ¿eh? Realmente. Es hermosa. Por ahí lo que tiene es que el periodo de floración es corto. Pero la verdad que es una locura. Se practica mucho el agroturismo igual, más allá del tema de la producción del bulbo En en la sí, zona ¿no? de la precordillera del Chubut, donde hay plantaciones así de, ¿dónde se comercializa? ¿Cómo se comercializa la flor? ¿Qué, con temperaturas bajas, con temperaturas bajo cero? ¿Cómo se comercializa? ¿Se venden las flores? ¿Cómo llegan a a las grandes ciudades, a las florerías, donde hay gran cantidad de gente que consumen, por supuesto, esto para regalos, bueno, en fin, para lo que sabemos todos? Bueno, normalmente en Trevelin las temperaturas son ideales, igual son muy parecidas acá. Y normalmente lo que se comercializa es el bulbo. También está la producción de flor de corte y de planta. La planta por ahí lo hacen más en viveros, en la zona de Buenos Aires. O sea, lo que hacen es buscar viveros y le bajan la temperatura al vivero con sistemas forzados de calefacción, con aire acondicionado. Pero Claro, normalmente lo que se recomienda, o sea, tenés mercado para flor de corte. Flor de corte es cuando compramos la flor para el florero, ¿no? claro, sí, 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 Tenemos sí. mercado para bulbo y para planta, pero bueno,
la mayor producción es por bulbo. Por bulbo. Y Ah, está. además lo que se hace es buscarle el lado turístico. En Trevelin lo que hacen es, em, te invitan en la época de floración a las chacras donde se producen y tenés, por ejemplo, también producen frutos finos, grosellas, te invitan a merendar con los frutos del lugar, con mermeladas de la zona y además podés comprar. Podés Claro. comprar tanto la planta como el bulbo. Ahí está. Entonces, cuando vos ves una plantación, fundamentalmente lo que más se comercializa es el bulbo del tulipán. Es el bulbo. Yo te diría que Perfecto. en un Vale. 95% lo que se vende es el bulbo. Perfecto. Mirá, y se ven plantaciones inmensas en otras partes del mundo, como en Holanda, un ejemplo, y fundamentalmente el 95% me dijiste, Pablo, Sí, el 95% de lo que se comercializa es el es el bulbo. bulbo. Perfecto. Y también se está haciendo mucho ahora en Ushuaia, el municipio de Ushuaia contrató un licenciado en desarrollo regional que estaba haciendo estas actividades con los chacareros, vio el trabajo, lo contrató como asesor y está produciendo bulbos no solo de tulipán, también de lilium, o sea, varias especies en sus invernaderos. Y bueno, plantó en abril de este año aproximadamente 10.000 bulbos y Ushuaia se va a ver ahora en primavera todo ese trabajo genial. Qué lindo. Qué bueno, qué bueno. Y Así que bueno, otro tema que deberíamos tratar, por supuesto, siempre lo dejo a tu consideración, Pablo, en próximas entradas, sería el tema de los rosales. También dale, otra flor hermosa, maravillosa para tener y bueno, y que nos da más flores y podemos adornar nuestros jardines, nuestros patios, porque vemos que da resultado en nuestra región y en la Patagonia en general. Así que si te parece, podríamos tratar dale, podemos ese hacer tema, ¿sí? rosales. Porque Dale, no hay estamos en la ningún época problema. como para empezar a hermosear el pueblo, ¿no es cierto? Y vendría bien, a mí me encantaría, es un proyecto que yo tengo y me encantaría poder llevarlo a cabo algún día. Bueno, también lo vamos a hablar en alguna tardecita de esta también, ¿por qué no? Claro, claro que sí. Toda la que sea gente emprendedora, gente que tiene ganas y sueños para compartir con su comunidad, para generar el bienestar de su familia, bienvenido sea. También lo vamos a compartir a eso, Pablo, ningún problema. Dale, muchas gracias, Pilo. Bueno, así que hoy tulipán, hemos aprendido y bueno, y a hermosear nuestras casas con tulipanes y bueno, y la otra semana hablamos, si te parece, de rosales. Dale. Bueno, Muchas Pablo, gracias a vos y a toda la audiencia y espero le haya gustado el tema de hoy. por supuesto que gusta, querido amigo. Un abrazo grandote, buen fin de semana y estamos en contacto, Dios mediante, la próxima semana, Pablito. Un abrazo. Dale, saludos, Pilo. Chau, chau. Ahí, señoras y señores, muchacho experimentado en esta temática es Pablo de Brea, que todas las semanas nos trae novedades, buenas novedades, tiene temas que tienen que ver con plantas ornamentales en este caso, estamos tratando, también hemos tratado días pasados, días atrás, siembra indirecta para plantas comestibles, tratamos todos los temas aquí en este espacio, columnista especializado entonces en temas fundamentalmente que tienen que ver con la agronomía. Pablo de Brea pasó en la tarde de Nacional, cuando han pasado ya 23 minutitos de la hora 16 en todo el ámbito de nuestro país.